¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo una comparativa bastante buena. Finalmente les traigo la comparación de la MacBook Pro de 16 pulgadas M1 Pro contra la MacBook Air M2 de 13 pulgadas. Esto va a ser bastante interesante amigos y se van a sorprender tanto como yo, estoy muy seguro. Así que por favor no olviden dejar su like y suscríbanse porque eso ayuda y es totalmente gratis. Ok amigos, primero que nada espero que este video, y realmente ese es el motivo por el cual yo estoy haciendo este video quiero que les ayude a todas las personas que tengan una Mac Intel. Me refiero a todas las Mac que sean 2020, 2019, 2018, 2017, 16, 15, 13, 12, cualquier modelo de Mac que tengan siempre y cuando sea Intel, y piensen en actualizar a una Mac con chip de Apple, con el chip M1, M1.2, M1 Pro, próximamente va a estar disponible M2 Pro, o no importa el año en el que estén viendo ustedes este video, esta comparación va a ser muy similar. Por ejemplo, para el próximo año cuando sea M3 contra M2 Pro va a ser prácticamente muy similar y siempre vamos a ver este tipo de diferenciación bastante similar, y créanme que se van a sorprender con el rendimiento del chip M2 de una MacBook Air, porque puede ser igual o prácticamente similar a lo que es una potente MacBook Pro de 16 pulgadas, y a pesar de que suena incluso el nombre Pro en la Mac, créanme que al lado de esta Air no se queda tan pro. Así que vamos a ver rápidamente las especificaciones de lo que son estas Macs junto con parte de lo que es el diseño. Y bueno, para empezar, las MacBook Pro con M1 Pro fueron lanzadas a finales de 2021, por lo tanto debemos entender que el M2 probablemente esté casi a la par, pero por ser M1 Pro y por ser una MacBook Pro y con todas las especificaciones que tiene esta Mac, que vamos a escucharlas, es un chip M1 Pro con una pantalla de 16.2 pulgadas, con CPU de 10 núcleos y un GPU de 16 núcleos y 16 GB de RAM, que eso ayuda bastante. La memoria RAM es muy importante para que puedan hacer muchas tareas pesadas a la vez, mientras que la MacBook Air es un chip M2 con CPU de 8 núcleos y un GPU de 8 núcleos también, y solamente 8 GB de RAM, prácticamente la mitad de GPU y la mitad de RAM, y solamente 2 núcleos menos en CPU. Por lo tanto, la diferenciación aquí sí es mayor, y ustedes podrán pensar que es más que obvio que la M1 Pro va a aplastar, va a ser muchísimo más rápida que la MacBook Air con M2. En cuanto a la pantalla, es una Liquid Retina Display, es prácticamente la misma resolución, solamente que como que el tamaño de las pantallas es diferente, tenemos más resolución en números, pero es prácticamente igual, una pantalla 2K. Y mientras que en la MacBook Pro de 16 pulgadas tenemos 6 bocinas y 4 woofers y 80% de bajos más intensos con audio espacial, en la MacBook Air M2 tenemos solamente 2 bocinas y 2 woofers con audio espacial. Los bajos no son tan buenos realmente por el tamaño, hay que entenderlo también. Es ahí donde voy a hablar un poquito ya del diseño, porque realmente son muy similares, solamente que digamos que la Air es la versión mini de la MacBook Pro, porque el diseño es muy similar, como que cuadrado con bordes redondeados, y de ahí en fuera es prácticamente lo mismo. En la pantalla tenemos el notch también, tenemos prácticamente el mismo teclado, el Magic Keyboard con los atajos nuevos para los emojis, Spotlight, dictado y no molestar, misma webcam, misma cámara FaceTime y también el mismo Touch ID. Por lo tanto, en esas tres cosas comparten exactamente lo mismo, y realmente creo que es algo muy bueno para ambas Mac. Y otra cosa que también comparten es que tenemos el puerto MagSafe 3. Esta es para cargar obviamente en nuestras Mac, por lo tanto eso también lo comparten, pero aquí viene ya también algo muy importante, diferenciación de tamaño y precio, porque tenemos en la MacBook Pro de 16 pulgadas 3 puertos USB que son Thunderbolt 4, una entrada 3.5 mm para audífonos, lector de tarjetas SD y un bonito HDMI, mientras que en la MacBook Air M2 solamente tenemos 2 puertos USB tipo C que son Thunderbolt también 4, entrada 3.5 mm y lo que es el cargador. La verdad son muy pocos puertos, pero ahorita vamos a hablar de eso un poquito más a detalle para entender qué Mac ustedes podrían comprar, depende de mucho lo que vayan a hacer, y estas Macs realmente están dedicadas para distintos mercados, por lo tanto vamos a hablar de eso ahorita. Y ya por último vamos a hablar de otra cosa muy importante, que es la batería de estas Mac. En este caso aquí sí hay mucha diferencia, pero también tiene mucho que ver el procesador y todo eso. Por ejemplo, en la MacBook Pro de 16 pulgadas tenemos hasta 21 horas de batería reproduciendo videos o 14 horas en navegación web. Eso es lo que según Apple dice, y créanme que sí, porque he editado, he estado en navegación web, he estado haciendo muchas cosas y la batería me dura bastante bien. Si van a estar haciendo documentos, navegación web, de repente una cosa que otra de diseño o edición de video, les va a durar prácticamente todo el día sin ningún problema, o hasta más, dependiendo de qué tantas cosas tan pesadas estén haciendo. Y respecto a la MacBook Air con
con el chip M2. Apple no da mucho detalle de la batería, pero tenemos hasta 18 horas de video, por lo tanto son prácticamente 3 horas menos. Podríamos decir que son 11 horas en navegación web, si decimos de esa forma, que serían 3 horas menos que la modelo Pro. Que de todas maneras, créanme que igual la batería de la MacBook Air es espectacular. Mi novia, esta Mac es de mi novia y ella la estaba utilizando por lo menos 2 días seguidos en navegación web, haciendo diseños, una que otra pequeña edición de TikToks y Reels, y la batería le dura mínimo 2 días y después ya la tiene que cargar, y la verdad es que eso está brutal. Es muy raro ver eso en una laptop y sobre todo teniendo Intel. Antes la Mac tenía buenas baterías, pero ahora con el chip de Apple es una batería muy buena en cada una de estas Mac. Y bueno, ahora ya que saben las características más importantes de estas dos Mac, es importante entender que, por ejemplo, la MacBook Air M2 es prácticamente la mitad del precio de la MacBook Pro de 16 pulgadas. La verdad, eso es increíble. Así que ustedes van a decidir qué van a comprar, si una MacBook Air M2 o una MacBook Pro, dependiendo de las necesidades. Ya les dije, obviamente en la Air van a necesitar un dongle para poder conectar HDMI, memorias, USB y demás, cosa que en la 16 pulgadas no va a ser tan necesario, pero créanme que al final va a ser útil y necesario tener un dongle también. Así que bueno, el primer test fue de encenderlas. Las traté de encender prácticamente al mismo tiempo y ustedes podrán ver cuál fue más rápida. Es aquí donde les digo, repito, obviamente la MacBook Pro M1 puede aparentar ser muchísimo más rápida, pero increíblemente, lo crean o no, la M2 encendió un poquito, una miseria de segundos, milisegundos tal vez, pero fue más rápida la MacBook Air que la M1 Pro. Después, al iniciar y cargar todo el sistema y demás, la M1 Pro sí fue un poquito también superior por milisegundos, y después abrí la aplicación de Final Cut y también empecé a exportar un mismo video, exactamente el mismo, es el mismo proyecto, contiene exactamente todo igual. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, la verdad, bueno, ambas son súper rápidas realmente. La velocidad en la que exportan un video en 4K, porque era un video 4K, es brutal, exporta muy rápido. Entonces imagínense cómo va a exportar un video en 1080p nada más. Y lo que hice, pues obviamente fue probar utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo que también exijan recursos como Photoshop. Incluso abrí la aplicación de Safari, puse un video e hice exactamente lo mismo en ambas. Y el comportamiento de ambas Mac fue prácticamente el mismo, a pesar de que la M2 tiene la mitad de memoria RAM. Todo fluía de manera correctamente, nada se trababa, no se alentaba y seguía exportando correctamente el video, al igual que la M1 Pro. Así que después de un rato la M1 Pro llevaba 84% y la M2 80-81%. La verdad, la diferencia era totalmente mínima. Y al final, obviamente, la M1 Pro ganó, fue más rápida, pero solamente digamos que entre 10-20 segundos, porque la diferencia, créanme que fue totalmente mínima. Y eso hace mucha diferencia. Vamos a pensar que las características de la M2 son muy inferiores, hablando de memoria RAM sobre todo, a comparación de la M1 Pro. Entonces podrán ver que el procesador hace bastante trabajo también. Y obviamente también al final hice un Geekbench. Esta aplicación lo que hace es poner a prueba con diferentes pruebas, test, exámenes a lo que es la Mac con el procesador, la memoria RAM y demás. Y bueno, el resultado fue bastante interesante también. 1933 en single core en la M2 y 9002 en multicore. Ligeramente superior a la M1 Pro, porque en single core en la M1 Pro tenemos únicamente 1762 y 12508 en multicore. Ahí sí es prácticamente 3000 puntos más arriba que la M2, pero podrán ver que eso simplemente son números, porque la realidad es otra. Son muy similares, son prácticamente casi, créanme que son casi igual de rápidas e igual de poderosas ambas. Con ambas pueden hacer prácticamente lo mismo. Aquí la pregunta y diferencia realmente es qué necesita cada uno de ustedes. Porque, por ejemplo, volviendo a otras características más allá de lo que es la memoria RAM y demás, las bocinas la verdad suenan bastante bien ambas. Obviamente voy a hacer una prueba ahorita, porque dejando de lado los detalles como memoria RAM, los núcleos en GPU y CPU, que obviamente sí son distintos, hablemos del rendimiento en ambas. Y ustedes lo vieron, la verdad es prácticamente igual. Hice tareas bastante pesadas realmente, como exportar un video, navegación web mientras ves un video al mismo tiempo y utilizas Photoshop. Son 3 aplicaciones, 3 cosas que realmente consumen muchos recursos y que realmente le exigen mucho a la computadora. Por lo tanto, aquí la diferencia es más importante saber qué necesitan. Obviamente las MacBook Pro son más grandes, tenemos el modelo de 14 y 16 pulgadas y en la MacBook Air es solamente un tamaño más pequeño, 13.2 pulgadas, por lo tanto esa es la primera
cosa que ustedes deben preguntarse: ¿qué pantalla necesitan? ¿Algo pequeño, algo mediano o algo bastante grande como la de 16 pulgadas? Y después también preguntarse si necesitan tener prácticamente ya por default lo que es un HDMI, la entrada micro SD para las tarjetas de memoria, por ejemplo, de las cámaras, o si simplemente prefieren utilizar varios dongles en la M2, porque ahí obviamente nada más tenemos puertos USB tipo C que son Thunderbolt también. Así que ya llevamos ahí dos cosas que es muy importante que ustedes consideren: el tamaño de pantalla, los puertos, y el tercero que también es importante es la batería. La batería obviamente va a ser mucho mejor en la MacBook Pro de 14 pulgadas y todavía mucho mejor en la MacBook Pro de 16 pulgadas a comparación de la Air. Y ya el último punto también importante que pueden considerar tal vez alguno de ustedes es el sonido en estas MacBook. Vamos a ver una comparación para que puedan ver exactamente de qué hablo. Como podrán ver en el sonido sí hay mucha diferencia. Realmente el modelo Pro, por ser mucho más grande, obviamente tenemos más espacio, tenemos 6 bocinas, 4 woofers, por lo tanto los bajos y cualquier tipo de audio es mucho mejor. A comparación del Air, solamente tenemos 2 bocinas y 2 woofers, pero aún así suena bastante fuerte a comparación de muchas otras laptops y computadoras. Créanme que es muy buen audio en ambas, pero ya también va a depender de todo lo que ustedes requieran y necesiten, principalmente de esos 4 puntos que les acabo de mencionar. Así que bueno, como conclusión les puedo decir que cualquiera de estas dos realmente va a valer la pena, pero tomen en cuenta que el precio, repito, la M2 es prácticamente la mitad de precio de lo que es M1 Pro. Podríamos esperar a la M2 Pro, que obviamente va a ser muchísimo más rápida que la M2 y muchísimo más rápida, o no muchísimo, pero sí va a ser más rápida que la M1 Pro. Y ahí otra vez tendríamos que esperar a hacer la comparación con el M3 y demás, pero bueno, si están ustedes viendo este video mientras solamente existe M1, M2 y M1 Pro o M1 Max, créanme que va a depender de los 4 factores que les dije: lo que es la pantalla, el sonido, la batería y sobre todo también los puertos que necesiten en la Mac. Ahí en fuera es prácticamente el mismo rendimiento, aunque una tenga más RAM y la otra tenga menos. Créanme que el rendimiento va a ser casi igual. Van a poder editar videos 4K, poder utilizar Illustrator, Photoshop, ver videos al mismo tiempo, todo sin ningún problema, sin lag, sin que se trabe, todo muy fluido. Así que como conclusión les puedo decir que realmente ustedes tienen la última palabra de qué Mac quieren. Si tienen el dinero, pues saben que cualquiera es realmente buena opción. Y viendo estos resultados que son prácticamente iguales, ¿me arrepiento de haber comprado la de 16 pulgadas M1 Pro? Sí y no, porque realmente yo sí necesito la pantalla grande, los puertos y el sonido, y también la batería. Por lo tanto, realmente me arrepiento por el precio y no me arrepiento por todas esas cosas extras que las M2, que en este caso las MacBook Air, no tienen. Por lo tanto, la verdad creo que al final fue una buena compra, pero tal vez igual pude haber esperado al M2 Pro, no lo sé, pero es un 50-50 realmente. Así que es prácticamente todo en este video, amigos. Si les gustó, no olviden dejar su like. Díganme ustedes qué piensan, qué Mac tienen o qué Mac van a decidir comprar, y nos vemos hasta el próximo video. Bye.